Amén. Amén. Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, te damos gracias en esta hora, mi Señor, porque tú has sido bueno, porque tú nos has ayudado para poder llegar hasta este momento, Señor. Permite, Padre eterno, aleluya, que de este momento en adelante, Padre, pongamos nuestra mente, nuestro corazón, Padre eterno, en recibir la bendición que tiene para nosotros en este día. Señor, venimos a suplicarte, Padre eterno, aleluya, que tú permitas que nuestros corazones, Señor amado, puedan llegar hasta ti, Señor, y escribas en ellos, Señor, aleluya, todo lo que nos vas a enseñar, Padre eterno, aleluya, que podamos atender a tu voz, a tu palabra, Señor amado, y así, Padre eterno, aleluya, hacer tu voluntad para poder llevar fruto que sea de tu agrado, Dios. Toma, Señor amado, aleluya, todo entendimiento, todo conocimiento mundano, Señor, todo pensamiento, Señor amado, que no sea de acuerdo tuyo, Padre eterno, aleluya. Quítalo, Padre eterno, aleluya. Y permite que tu sabiduría, Padre eterno, aleluya, sea la que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, Señor amado, para poder dar la interpretación correcta a tu palabra, para que todo lo que digamos sea, Padre eterno, aleluya, para crecimiento de nuestra vida, edificación de nuestras almas, Señor. Y así, Señor amado, presentarnos ante ti, Padre eterno, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, Padre eterno, porque hemos, Señor amado, aleluya, usado tu palabra, hemos hablado tu palabra, hemos, Señor amado, hecho de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana María. Amén. Estamos entonces hablando. Amén, amén, mi amada. Estamos hablando entonces acerca de las 12 tribus de Israel. No sé si ustedes llegaron a oír el audio que les mandé. ¿No lo oyeron? Amén, pastor. No lo oí mucho, pero sí hay una parte que me quedó. Ajá. Que cuando decía de que los enemigos de uno es la muerte. Ahí está. Ella dijo que los enemigos. No es, ya usted sabe, el hombre. No, la muerte es uno de nuestros enemigos. Amén. Acuérdense Amén. que la muerte es prácticamente entró por el pecado. Ok, Entonces sí, sí. ese espíritu comenzó a actuar en el hombre y no es amigo de nadie. El hombre es enemigo de uno mismo. Sí, la carne es enemigo de uno, pero por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos muchos enemigos. Estamos rodeados de una nube, dice testigos, y esos son los que nos afectan. Nada más eso tomó en el mensaje. Eso me cautivó mucho, pero no lo volví. Sí, pero yo dije, wow, eso. Eso es lo que pude. Nada más así fue que y me quedó eso porque yo siempre pensaba que era ya usted sabe, el de la tiniebla. Entonces me quedé como con eso, la muerte. Ajá. Recuérdese que en Apocalipsis dice de que al final van a ser enviados al lago de fuego y azufre a todos sus enemigos y uno de ellos es la muerte. Así que no es amigo de nosotros, ni es compañero, ni no tiene, no, es un enemigo del hombre. Del hombre. Y de Dios también. Ya. El único problema que ellos, porque esa es una persona, algún estudiante o maestro adventista, ellos no creen en el infierno. Así que un problema grande que tienen, ¿verdad? Y eso está, porque eso está en la Biblia. Y muchas veces quien habló más del infierno fue Jesús. Más que los apóstoles, más que los profetas. Es más, en el Antiguo Testamento casi no se menciona para nada el infierno, como se menciona en el Nuevo Testamento. Y el que habla más de ellos fue Jesús. Es buen problema que ellos tienen. Amén. Vamos a seguir entonces con lo que estamos hablando acerca de las 12 tribus. Hemos hablado, aleluya, de dónde vienen, quiénes, cómo fueron separadas, cómo llegaron a Egipto,
hemos hablado de cómo, estamos hablando más bien de cómo Jacob o Israel le bendijo y qué es lo que le profetizó a cada uno. Y cuando les profetizó, no fue una profecía personal, sino que es una profecía que abarca incluso el futuro de toda el pueblo de Israel por sus tribus. Ya hablamos acerca de Simón, perdón, de Rubén. ¿Se recuerda cuál fue el problema de Rubén? Amén. Ajá. El problema de Rubén fue que él, ¿verdad? Como cuando el problema de la hermana Dina, ¿no? No, Que él, no, ese no es Rubén, ese es Simón y Leví. oh, Simón, el problema ¿cómo te dijo? De Rubén. Ya, Pues no fue el problema de que ellos hicieron una matanza por violación de su hermana Dina. no. Ah, Rubén es el primogénito, el primero. ay, 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 ay. Ajá. Ya, ya, que fue que cometió el hecho de su padre a Rubén, que le quitó, ¿verdad? Que le quitó la esposa a su papá y se fue Ajá. como al hecho de, como usted dijo, es una palabra, pero no eso, pero tuvo con la esposa de su papá. Exacto, con una de las esposas de Jacob. De Jacob. Subió al lecho de su padre. Al hecho, subió al hecho de No su que se padre. haya ido con ella, sino que fue una actitud que todavía estamos pensando que fue una violación que sucedió. No fue algo consensual de parte de los dos, sino que fue solamente él, Rubén, que por desacreditar a esta, a, a la esposa de Jacob, De porque Jacob. ya Rebeca había muerto, entonces él lo hace para que Jacob no la vaya a poner en alta estima, más que a su madre Lea. Y esa es la razón más que todo que encontramos que fue que sucedió. Por eso sucedió, porque él quería que Lea tuviese mejor posición que sus otras esposas, ¿ok? Que Bilha y que Raquel. no, Raquel ya había muerto. Raquel murió antes que esto sucediese. Después que Raquel murió, él se subió al lecho y violó a Bilha. A Bilha. Entonces, la Biblia dice que Jacob llegó a saberlo. ¿Cómo llegó a saberlo? Lo que estamos bastante seguros fue que Bilha tiene que haberlo, se lo tiene que haber dicho. Pero, ¿por qué decimos eso? Porque en aquel tiempo a las adúlteras, no a los adúlteros, a las adúlteras, las apedreaban para borrar ese pecado. ¿Ok? Entonces, pero la Biblia no dice nada de que Jacob tomara alguna acción contra Bilha, sino que simplemente dice que él oyó esto y no hizo nada más. Dígame, hermana María. Solamente a la mujer, ¿verdad? Que apedreaban. En aquel tiempo sí. En aquel tiempo sí. Pero después que vino la ley, que Moisés dio la ley, entonces tenían que ser apedreados los dos. No solo el hombre, no solo la mujer. Los dos tenían que ser apedreados. Por eso cuando le trajeron Sí, aquí... los dos hacían adulterio. Pero en el tiempo de Jacob, en el tiempo antes de Moisés, la mujer era la que era más, como diríamos, la que cargaba más el pecado, la que cargaba más el problema. Okay, a ella se le acusaba, al hombre no se le acusaba de adulterio. A la mujer era la culpable en todo. ¿Y a qué se debe eso, pastor? A que antes se creía que la mujer no tenía verdaderamente valor y quienes tenían valor eran los hombres.
Por eso usted se da cuenta que en todas las civilizaciones se habla más de los hombres que de las mujeres. Hasta después que Moisés viene, entonces las mujeres comienzan a tomar lugar dentro de tomar valor dentro de lo que es el pueblo. Pero antes no era así. Entonces, por eso encontramos que cuando Jesús le llevaron a aquella adúltera, él les dijo a los que la llevaron que el que estuviera fuera libre de pecado, que tirara la primera piedra. ¿Cuál era la razón? La razón es que los sacerdotes que la llevaron le dijeron a Jesús, la encontramos en el mismo acto de adulterio. Si la encontraron en el mismo acto de adulterio, tienen que haber estado como diría, tienen que haber encontrado también al hombre. Gracias, mi hermana Sujay. Tienen que haber encontrado al hombre. Entonces, ¿por qué no agarraron al hombre, sino que solo a la mujer? Y esa es la razón por cuál se la llevaron, para ver si Jesús decía, bueno, este escrito está, apedréenla. Te hubieran dicho, pero ¿y por qué está haciendo injusto? Porque al hombre no lo han agarrado. Y esa fue la razón principal por la cual ellos no pudieron apedrearla, porque ellos mismos estaban cometiendo faltas. ¿Se da cuenta? Así que ese es uno de los puntos que nosotros estamos viendo en este caso. Bilha tenía que haber sido apedreada, aunque Rubén no hubiera sufrido ningún daño, pero Bilha no fue apedreada. Hermana María. Pues entonces podemos decir que ellos estaban probando a Jesús. Sí, ya, la Biblia dice de que lo llevaron para tentarlo, para ver qué es lo que él decía. Y como él lo que atacaba era la conciencia, por eso es que él les dijo, el que esté fuera libre de pecado. Tiró la primera piedra. El primer pecado era que estaban siendo hipócritas. ¿Se da cuenta? Y en este caso, Bilha, la Biblia dice que Jacob solo supo de eso y no hizo nada. Pero vemos que al final, cuando da la profecía sobre Rubén, lo destituyó de la primogenitura y le quitó todos los derechos que tenía o que debería haber, de que tenían que haberse dado, lo que tenía que haber heredado, ¿ok? Que era la primogenitura, doble parte de la herencia, lo mejor de lo mejor, ser el sacerdote de todo el pueblo. Perdón, todo eso se le fue quitado. Y además de eso, la Biblia dice que Jacob le dijo, no tendrás muchos varones. Y cuando vemos en los libros de números y en los libros de crónicas, nos damos cuenta que esa profecía se cumplió. Que Rubén fue uno de las tribus pequeñas. Creo que es el número, si no me equivoco, es el 9 entre las 12. Entonces, ahora estamos hablando acerca del momento en que vamos a leer esta parte, números 16, 23, 33. Esta es nuestra base esta noche. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de derredor de la tierra de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de esos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad.
Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Amén. Esto nos da a ver a nosotros de que el ponerse en contra de los ungidos que el Señor ha declarado es peligroso. No es bueno ponerse en contra de los ungidos. No, lo que nos toca a nosotros es obedecer lo que ellos dicen siempre y cuando esté de acuerdo a lo que la palabra dice. ¿Ok? La palabra dice que tenemos que imitar su fe. ¿Ok? Viendo el resultado que ella haya tenido en ellos, ¿ok? Lo que la fe de ellos haya producido. Entonces nosotros tenemos que imitar su fe. Ahora, esto no descarta, como sucede en muchas congregaciones, de que a veces los líderes o los pastores o los maestros ya a cometer algún error y que pongámosle congregacionalmente no se le toma en cuenta, porque como es el pastor, entonces lo que hacen mejor es imitarlos. Nosotros nos toca oír lo que ellos hacen, ver lo que ellos hacen y escudriñar todo a través de la escritura, y todo lo que ellos hagan que sea de acuerdo a la escritura, nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que seguirlo, obedecerlos. Si en algún caso llegasen a fallar, entonces nuestro deber es llamarlos a ellos. Recordémonos que ellos no son mejores que nosotros y nosotros no somos mejores que ellos. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. En este punto nosotros tenemos que llamarlos y dejarles saber lo que nosotros creemos a través de la Biblia, enseñarles a través de la Biblia y decirles en lo que nos parece que está erróneo. Eso es algo muy importante. Uno, si usted ama a sus líderes, si usted ama a sus pastores, si usted ama a sus maestros, usted tiene que dejarnos saber el error que cometemos. ¿Por qué? Ustedes no pueden tener el sentir de que, no, que es el maestro, que no, yo no puedo, o que es el pastor. No. Porque si usted ve algo, dice la palabra, si usted ve que su hermano comete un error, usted tiene que llamarlo a cuenta y dejarle saber. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, por ese error, esa persona, dice la palabra, puede morir en su pecado. Pero a usted, que vio que era un error, que era un pecado, si usted no se lo declara, si usted no se lo dice, si usted no lo llama a cuentas, entonces la sangre de esa persona va a ser demandada de sus manos. ¿Por qué? Porque nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Si usted ve que yo hago un error, por favor, si usted me ama, usted tiene que dejármelo saber. Porque yo puedo seguir haciendo el mismo error y como yo creo que estoy bien, no lo voy a corregir. En cambio, si alguien viene y me muestra a través de la palabra que estoy errado, mi obligación es aceptar lo que la palabra dice y yo le voy a dar gracias y yo lo voy a bendecir y yo voy a orar por usted porque usted ha salvado mi alma de un error que yo estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error y nadie me lo dice y yo sigo enseñando ese mismo error, entonces yo voy a hacer que otros caigan en el mismo error. ¿Y cómo voy a poder yo decirles, no, no es así, si yo mismo lo estoy cometiendo? Ahora, si a mí me abren los ojos, entonces yo puedo declarar y decirle, no, eso está mal.
Aunque yo enseñé eso, yo rectifico lo que he enseñado y vamos a buscar lo que es. ¿Me entiende? Así nosotros tenemos que guardarnos uno a los otros. No tenga usted temor o pena o no sé qué palabra usar de llamarme la atención en lo que yo haya estado errado, porque es necesario. Recuérdese, somos hombres y todos estamos propensos a fallar. No somos inmunes, no somos super santos, imposible. Simplemente somos hombres que estamos buscando la verdad y que lo que encontramos, que la palabra nos enseña, eso es lo que tratamos de enseñar para que ustedes sean edificados. Así que en este caso, si usted me encuentra un error, por favor, por amor de Dios, déjemelo saber, porque es necesario. Así yo puedo rectificar o si es que acaso la palabra me, ¿cómo se dice? Me vaquea, me da la razón. Entonces yo puedo enseñar a través de la palabra de que no es un error, sino que eso es lo que la palabra enseña. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces, dice de que cuando el Señor le dijo, no, más bien, dice de que ellos se fueron, Moisés se fue con todos los ancianos a donde estaba Coré, Datán y Abiram. Coré es de la tribu de Leví, pero Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Entonces encontramos que los rubenitas hacían cosas que estaban en contra de lo que era la voluntad de Dios. ¿Ok? No, no porque seamos de A o B en congregación quiere decir que somos ya inmunes. No, todos podemos caer, pero tenemos que tener cuidado de reconocer nuestro pecado. Dice la Biblia que el que pecare y reconociere su pecado y lo confesare y se apartare de él, entonces este recibirá misericordia. Ahora, lo que es Datán y Abiram y Coré no se arrepintieron de lo que habían hecho. Al contrario, dice que cuando Moisés y todos los ancianos llegaron donde estaban sus tiendas, en vez de buscar reconciliarse, de pedir perdón, de humillarse, lo que hicieron es sacar a toda su familia, a los niños e incluso a los babies. Como que con eso iban a evitar que Dios los castigara. ¿Ok? Y eso no sucedió. Por el error de ellos, toda esa familia fueron muertos. ¿Cómo? La Biblia dice que se abrió la tierra y fueron tragados vivos. En este tiempo vemos que la tierra se abre. ¿Ok? Entonces eso no sería nada anormal, es algo que podría suceder. El asunto está de que aquí la tierra no solo se abrió, sino que también se volvió a cerrar. Por lo tanto, eso era un milagro que solo Dios, oyendo la voz de Moisés, es que sucedió. Para decir de que sí, Moisés y Aarón eran los escogidos de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, encontramos que la asignación, yo creo que ya pasamos esto, la asignación del territorio de Rubén, que estaba al este del Jordán, que fue lo que fueron conquistados a los reyes de Seón y Og. Y debido a que era una tierra ideal para sus grandes rebaños y manadas, Moisés accedió a las peticiones que hicieron estas dos tribus y la media tribu de Manase. ¿Cuáles dos tribus? Rubén y Gad. Okay, pero con la condición de que sus fuerzas combatientes cruzaran también el Jordán y ayudaran a los demás tribus en la conquista de Canaán. Ahora, yo quería traer este versículo. El lunes pasado no sabía dónde lo había puesto, pero oiga bien lo que dice esta palabra. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Esto es Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 al 10. Yo voy a leer nada más hasta el 2.
Usted puede leer los demás que son la descendencia de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. En otras palabras, todo lo que Rubén debería haber heredado fue distribuido entre José y Judá. ¿Por qué José? Porque José fue el primogénito de Raquel, de Raquel, amén, de Raquel, ¿ok? Entonces era el amado de Jacob. Entonces la primogenitura se la dieron a él por lo que él sufrió después que los hermanos lo vendieron, antes, porque fue cuando lo tiraban al pozo y después lo vendieron y llegó a Egipto y todo lo que sufrió en Egipto. Entonces cuando Jacob lo encontró allá, le dio la doble porción a él. ¿Ok? Y Judá, porque como Rubén falló, que era el primogénito, Simón y Leví fallaron, que era en el segundo lugar, después de Rubén le hubiera caído a Simón. Después de Simón le hubiera caído a Leví. Pero como todos estos tres fallaron, el siguiente en la línea era Judá. Entonces a él le dio la primogenitura, el punto de ser el mayor, el más grande, el de ser el príncipe de ellos. Amén. Entonces usted puede leer allí Crónicas 5, del 1 al 10. Ok. También Josué 1, del 12 al 18, nos dice: también habló Josué a los rubenitas y gadaitas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés. O sea, Josué le vuelve a recalcar lo que ellos habían pactado con Moisés, de que ellos iban a asentarse al otro lado del Jordán, pero que sus hombres valientes y armados iban a salir y iban a ir a Canaán y ayudar a las otras tribus a conquistar el territorio. Por lo tanto, la herencia territorial de Rubén se determinó aún antes de que los israelitas cruzaran el Jordán, al dar Moisés a esta tribu la parte sur del reino que se había conquistado a Sehón. Esa parte se extendía desde el valle torrencial de Arnón al sur, un límite natural que separaba este territorio del de Moab, hasta un poco al norte del Mar Muerto, donde limitaba con el territorio de los gadaítas. El territorio de los amonitas fue el límite oriental y el Mar Muerto, y el río Jordán el occidental. De esto, una de las ciudades de refugio fue Bezer. ¿Se recuerdan de las ciudades de refugio? ¿Alguien se recuerda de las ciudades de refugio? ¿Qué son las ciudades de refugio? Amén. Las ciudades de refugio fueron ciudades que se le dieron a Israel y se fueron en cada una de las tribus. Habían ciudades de refugio a las cuales, si alguna persona mataba a alguien accidentalmente, podía correr a esta ciudad, y el vengador de la sangre, o sea, el que quisiera vengarse, no podía hacer nada hasta que el sacerdote que estaba en ese tiempo muriera. Entonces el que quería vengarse podía hacer algo, o el que había corrido ahí podía salir y sería libre de cargo. Okay, esa era una de las razones de las ciudades de refugio. Hay otras razones, casi siempre es acerca del pecado que se cometía, de culpa, entonces ir a una de esas ciudades para recibir refugio.
Entonces, de aquí la ciudad de refugio fue Becer. Ok, Moisés mandó que una vez que se llegara al corazón de la tierra de Canaán, que llegaran al centro, que llegaran a donde estaba la principal parte, que era Judá en sí, que la tribu de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nestalif estuvieran representadas en el monte Ebal para la lectura de las maldiciones e invocaciones de mal. Y el resto de las tribus deberían estar representadas en el monte Gerizim para la declaración de las bendiciones. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 27, versículos 11 al 13. Después Moisés bendijo a Rubén junto con las otras tribus. Y una de las bendiciones que dio Moisés fue que viva Rubén y no muera y que sus hombres no se hagan pocos. Esto está en Deuteronomio 33:6. Al final de su campaña contra Canaán, Josué reunió a las fuerzas armadas de Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés, y después de encomendarlas después de encomiarlas, o sea, de hacerla, de darles honra por haber cumplido las promesas que hicieron a Moisés, los bendijo y los envió a sus casas. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron al Jordán, antes de cruzarlo, estos hombres sacaron piedras e hicieron un altar. Cuando los demás, Josué y las demás tribus oyeron esto, se enojaron y quisieron atacarlos porque estaban haciendo algo que no les era permitido. Sin embargo, cuando fueron allá y hablaron con ellos, les dijeron, no, esto no es para hacer ni sacrificio ni para dar ofrenda. Esto es simplemente un memorial, o sea, para que ustedes y sus hijos se recuerden que nosotros también pertenecemos a Israel. Y esa era la razón por la cual estaba ese memorial. Eso se encuentra en Josué 22, de 9 al 34. Otro de los puntos es que Rubén, en el libro de Jueces, no atendió el llamado de Débora y Barak para ir a atacar a los enemigos, sino que se quedó en sus tribus. Entonces, estaban supuestos a haberse unido, porque esa era el mandato, que en el tiempo de guerra se unieran. Pero en esta vez no lo hicieron, no quisieron, simplemente no quisieron. ¿Ok? Ahora, Rubén fue una de las primeras tribus que fue capturada por los asirios y fue deportada del lugar de Israel. Fue llevada fuera de su lugar. Okay, recordémonos que Israel, que era la parte más pecadora, pongamos, ya que Jerusalén o las dos tribus, Jerusalén y Benjamín, y Efraín, perdón, estaban separados. Entonces a ellos pecaban mucho, todos sus reyes fueron pecadores, y por esta razón Jehová mandó a los asirios para que los destruyesen. Entonces ellos fueron deportados hacia otras tierras, y de las otras tierras trajeron a gente para que viviesen en la zona en que Israel vivía. ¿Okay? En ese caso, Rubén prácticamente desaparece del mapa de la historia. No se sabe más de él, pero recordémonos que ellos todavía existen como pueblo de Israel, existen en este tiempo aún. Todavía hay rubenitas. ¿Dónde están? Ellos saben, porque ellos mantienen todavía su genealogías. Como sabemos que todavía existen? Porque en el libro de Apocalipsis dice la palabra que cuando sean sellados los 144,000, el Señor va a sellar a 12,000 de la tribu de Rubén. Amén.
Simeón. Vamos con la tribu de Simeón. ¿Ok? Cada uno de los 12 hijos de Israel, Jacob, recibió una bendición de su padre justo antes de que éste muriera. Los 12 hijos eran los primogénitos de las 12 tribus de Israel y la bendición contenía información profética sobre el futuro de cada tribu. En el caso de la tribu de Simeón, que estaba asociada en la profecía con la tribu de Leví, Jacob les dijo, léame por favor Génesis 49, versículos 5 al 7. Y si alguien tiene alguna pregunta o alguna Amén, aportación. pastor. Dios lo Amén. Dios bendiga. le Y Dios bendiga, bendiga a hermana. todos los hermanos. Amén. Génesis 49 del 5 al 7 dijo, ¿verdad? Amén, amada. Sí. Amén. La palabra se le hacía en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Simeón y Leví son hermanos. Ambas, bueno, espérese, que esta luz aquí no me ayuda. Ok, aquí estamos. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Amén, amén. Recordémonos que Simón y Leví son hijos de padre y madre, ¿ok? Ellos nacieron de Jacob y de Lea, ¿ok? La menospreciada. Ellos fueron el segundo y tercer hijo en ese nivel, ¿ok? Ahora, ¿de qué está hablando aquí Jacob? De que en su furor mataron hombres. Para entender eso, tenemos que irnos a Génesis 34. Génesis 34, versículo 24 al 31. Léamelo, por favor. Génesis 24, 34, ¿dice? 34. Ajá. Versículo 24 al 31. 24 al 31, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 34, 24 al 31. Amén. Dice así la palabra. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón, aleluya, Simón.
Entonces dijo Jacob a Simeón, a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntaron contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Amén. Amén. Esta es la razón por la cual Jacob no estaba agradado con Simón y Leví. La historia es que Dina, estando en esta zona, fue a visitar a las hijas de la ciudad, ¿ok? Y estando allá, Siquem, la vio, que era el príncipe de esa ciudad, y abusó de ella, pero se enamoró. Entonces le dijo a su padre Hamor que se la buscara para que ella fuese su esposa. Entonces, cuando él llegó a pedirla, Jacob estaba solo, no estaba Simón ni estaba Leví, y llegaron a pedirla. Entonces, cuando ellos supieron lo que había sucedido, les dijeron que sí, pero con la condición de que ellos también se circuncidaran, porque era una abominación para ellos el unirse a hombres que no fueran circuncidados, a incircuncisos. Entonces, como Siquem se había enamorado bien de Dina, él convenció a su padre Hamor, y como ellos eran bien vistos por todo el pueblo, entonces ellos le dijeron al pueblo de que los israelitas iban a hacer pacto con ellos, iban a dar a sus hijas para que se casaran, y ellos darían sus hijas para que casaran con los levitas, con los israelitas, pero con la condición de que todos los hombres se circuncidaran. Y todo el pueblo, como quería al rey y al príncipe, pues lo hicieron, aceptaron y se circuncidaron. Entonces viene esta parte donde dice que cuando ellos tenían dolor al tercer día, cuando tenían más dolor, entonces Simón y Leví, nadie más, solo Simón y Leví, mataron a todos los hombres de esa ciudad, a todos. Y se llevaron todo el ganado, a las mujeres y a los niños. ¿Ok? Y esto cuando lo oyó Jacob, les dijo lo que acabamos de leer, que entonces se iba a levantar el fereceo y el cananeo y se iban a pelear contra él, y que los los iban a destruir. Entonces la razón que dijeron fue, no tenía por qué tratar a nuestra hermana como una ramera. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando nos unimos con pueblo que no es de Dios. Jesús dijo que no hagamos yugo desigual. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces se dice de que van a conquistar a la otra persona, la mayoría de veces, el 90% de veces, es el cristiano el que sale perdiendo y tiene que meterse en las cosas del mundo para poder agradar a su pareja, tanto hombres como mujeres. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros estemos unidos con las cosas del mundo. Él no quiere que nosotros hagamos yugos desiguales en ninguna manera, no solamente en el matrimonio, sino que en todo lo que se refiere culturalmente, socialmente, espiritualmente, todo lo que se refiere al mundo no tiene por qué tener parte dentro de la iglesia. Por eso el Señor dice, apartaos de en medio de ellos y yo recibiré. Porque la razón es de que en cualquier momento vamos a fallarle, y vamos a fallar peor, porque no vamos a tener el valor de poder decidir por las cosas de Dios, sino que vamos a estar encadenados a las cosas del mundo. Esto se refiere tanto a personas como a cosas, en fin, todo aquello que puede dañar nuestras vidas espirituales. Entonces, Leví y Simón fueron los protagonistas de esta matanza. Amén. Dígame, hermana Sujei.
Dios le bendiga a todo, pastor. Amén. Pastor, eso también, lo del yugo, lo de la unión desigual, también le pasó. Este fue uno de los pecados más fuertes de Salomón también. Amén. De todos los Señor, reyes. de todo prácticamente. ¿Ya? Hoy, yo estaba leyéndolo eso esta semana y nosotros estamos estudiando en el Instituto Bíblico. Y Amén. vamos, sí, por eso es que a veces los lunes no me puedo entrar porque a veces no toca en la iglesia de Siloé. Y era uno, eso era uno de sus pecados, que ellos se allegaban a esas mujeres donde el Señor le dijo que no se allegaran a ellas. Entonces, porque siempre se inclinaban a los dioses de ellas. Siempre llegaban ellos a inclinarse a los dioses de ella, o ella la tenían. Bueno, dice la palabra que cuando ya Salomón era viejo, sus mujeres comenzaron a inclinarse a esos ídolos, y él también hizo lo mismo. Ya. Ya. Santo. Por eso es que, mire, sabe que todos los reyes, desde David, ponían mujeres que no eran de su pueblo y salían mal. Salomón no solamente las tenía, sino que también les hacía templos para sus dioses. Y así todos los demás reyes les hacían templos a sus esposas para congraciarlas con ellas. Así es el cristiano en este tiempo. El cristiano, por tratar de agradar y muchas veces agradarse a sí mismo, no quiere dejar cosas que la palabra dice que es necesario que las dejemos. ¿Por qué? No es que las cosas sean malas en sí, pero la razón del por qué, eso es lo que es malo. ¿Me entiende? No es muchas veces las cosas pueden existir, pero no, Pablo lo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y dice, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Ve? O sea que todo lo que existe en el mundo nosotros lo podemos hacer. No hay quien nos lo impida, ni Dios mismo nos va a impedir a nosotros hacer cosas si nosotros queremos hacerlas. Pero si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos estar en la comunión que Él quiere que nosotros estemos, nosotros vamos a dejar de hacer las cosas que a Él le desagrada. ¿Qué cosas son? Las cosas que hacen inmundicia y las cosas inmundas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, entonces es que dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay mucho que hablar ahí, pero no podemos meternos muy profundo por ahora. Pero va a venir una clase en la que vamos a estar hablando más que todo de puntos doctrinales en los que vamos a tocar en profundidad cada uno de esos puntos. Amén. ¿Alguna pregunta o alguna otra aportación? Amén. Entonces, la ira de Simón era perversa, no porque la indignación contra el pecado sea injustificada, no. Hay momentos que el rencor, la ira, el enojo son justificados, pero no es ello el problema. El problema es cómo nosotros nos... ¿cómo es la palabra? Desembocar, no, cómo nosotros tratamos el problema. La Biblia dice, airaos, pero no pecáis. ¿Ok? Una cosa es sentir rencor, perdón, no rencor, rencor es malo. No, sentir enojo, ira, y otra cosa es desbordarla y dejarnos ir y hacer y deshacer. Ese es el problema, no. Para eso el Señor dice que a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. Y si nosotros queremos ser humildes, como dice Jesús que tenemos que ser, entonces nosotros tenemos que entender que la ira no es buena. Al contrario, la ira, si no sujetamos
va a hacernos caer en algo que después vamos a resentirnos, vamos a sentirnos bien mal. Ahora, Jesús se airó. ¿Se recuerdan? Él se airó cuando entró al templo y encontró a aquellos que estaban haciendo ventas dentro del templo. Y dice la palabra que se enojó de tal manera, es más, sucedió 2 veces de acuerdo a los evangelios. Dice que hizo un látigo y comenzó a botar todo y a tirar las mesas. Una ira. Entonces, eso es lo que dice la palabra, el celo por tu casa. ¿Ok? No es un celo cualquiera, no es una ira cualquiera, sino que una ira que está a favor de las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros declaramos que alguna doctrina extraña quiere entrar dentro de la iglesia o cualquier cosa del mundo quiere entrar dentro de la iglesia, nosotros tenemos el deber de rechazar eso y no simplemente quedarnos callados y ver cómo comienza a hacer estragos dentro de la congregación. No, tiene que haber ese celo por las cosas de Dios y Señor nos cela con celo santo. Y ese celo es el que nosotros tenemos que tener. No es el celo humano, no es el celo animal que lo que hace es destruir. No, es cuidar las cosas de Dios. Ahí sí nosotros podemos airarnos y atender al asunto. Como lo mismo es de que tenemos que cuidar de cada uno de nuestros hermanos. Recuérdese, su hermano es parte suya, de su cuerpo, de usted mismo. Y así como usted cuida su cuerpo, así como usted trata de que su vida sea, pongámosle, sin mancha y sin arruga, así tiene que velar también a su hermano. No es que lo va a estar vigilando todo el tiempo y ponerse a criticar de él o murmurar. No, 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 no. Es de que cuidar de que nada de lo que esté fuera en el mundo o falsa doctrina o cualquier cosa que pueda venir a dañar su vida espiritual. Usted tiene que velar que nada de eso venga a afectar la vida de cada uno de sus hermanos. ¿Ok? Eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a cuidarnos los unos a los otros. ¿O no fue Jesús el que dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado? Sí, el amor a veces tiene que doler. ¿Cuándo? Si usted no dice las cosas que están mal, usted no está amando a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano puede incluso irse para el infierno por lo que está haciendo. Mas si usted ama a su hermano, aunque le duela, aunque su hermano se enoje con usted, aunque lo tilden como lo tilden, usted tiene que decir las cosas. Eso es amor. Eso es cuidar de su hermano. Eso es cuidar de la congregación. Eso es cuidar de la iglesia del Señor. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. No era como la ira que tuvo Simón y Leví, que ellos se dejaron, se desbordaron. Ellos hicieron y deshicieron, tratando de demostrar que era malo lo que aquellos habían hecho. Si ellos hubieran tomado solamente contra el rey o contra el príncipe nada más, hubiera sido algo diferente. Pero ¿qué culpa tenía un pueblo completo del error de uno? En este caso no había error para que lo hicieran. No hay razón, no hay justificación. Y es más, Jacob dice que hasta desjarretaron a los toros. ¿Qué es eso? Que mataron a los mismos animales. Así que la ira de Simeón era perversa. ¿Ok? Una ira indigna, como la de Jesús demostró al limpiar el templo, nunca se caracteriza por la crueldad. Las espadas de Simeón, que deberían haber sido solo armas de defensa, eran armas de violencia para hacer el mal a otros, no para salvarse del mal. Amén. La declaración de Jacob, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, se hizo realidad.
La tribu de Simón era la más pequeña y la más débil de todas las tribus al final de su peregrinación en el desierto. Como se observa en el segundo censo de Moisés. Léame, por favor, número 26:14. Números 26:14. Amén, amén. Amén. Número 26:14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son la familia de los simeonitas. 22,200. Sigo. No, hasta allí. 22,200 en el segundo censo. Ya habían salido hace años de allá de Egipto. Todas las tribus habían aumentado, todas las tribus se habían crecido, menos la de Simón. La de Simeón, perdón, Simeón. La tribu de Simeón siempre fue la más pequeña. Es más, la tribu de Simeón no fue ni siquiera incluida en las bendiciones que les dio Moisés. Ahora, mire Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, ok, todo el capítulo nos habla que además de su tamaño, la tribu de Simeón se vio obligada a compartir territorio con Judá, una tribu más grande y poderosa. Eso lo podemos leer en Josué 19, del 1 al 9. Léame, por favor. Josué 19. Amén, pastor. Amén. Del 1 al 9 dijo. Sí, por favor. Amén. Dice así. La segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Beersheba, Siba, Molara, Hazar, Shua, Bala, Esen, Itola, Bitu, Homa, Sikla, Bemarcamo, Hazar, Susa, Bejebo, Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Raimon, Iter y Asan, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Balabir, que es Rama del Negu. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Amén. 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 Mire aquí el mapa. ¿Ok? Estas son todas las tribus de Israel. Ahora, esta es la zona de Judá. Toda esta es la zona de Judá. Y entre todas estas, mire dónde está Simeón. En medio de Judá. ¿Ve? Todas tienen un lugar bien determinado, menos Simeón. Simeón tenía, como dijo Jacob, fue esparcido, fue dividido entre todas las ciudades. Y si nos recordamos que cuando el hijo de Salomón, Roboam, decidió poner más peso en el pueblo, esto desapareció porque ellos salieron de aquí y se fueron con las tribus del norte. Tomaron parte entre las tribus del norte
Entonces, esta propiedad desapareció por completo. Y en ese tiempo es que vinieron los asirios también y se lo llevaron. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver cuál era. Jacob no excluyó a los descendientes de Simeón de ninguna parte de la herencia prometida, pero sí los dividió y los dispersó. Como cristianos aprendemos de la tribu de Simeón que la ira es la causa de un gran número de pecados cuando la dejamos estallar sin control, lo cual da lugar a un escenario en el que las heridas se multiplican. Léame por favor Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Amén. Amén. 29:11. Gloria a Dios. Ajá. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice Amén. así: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio a fin la sosiega. ¿Qué me dice de ahí, sierva? Amén. Bueno, el necio da rienda suelta, es decir que la persona, ¿verdad? Que vamos a suponer aquel que no, que, ¿cómo le digo? Es como cuando la persona, ¿verdad? Es como cuando tú tienes tu hijo, ¿verdad? Que usted le dice, oh, no haga esto. El otro también le dice lo mismo. Entonces, yo digo que uno lo hace y el otro no. Entonces, el otro es que da rienda a las cosas malas, a la cosa imperfecta, al pecado, vamos a decir, ¿verdad? Y el otro, porque dice aquí, el necio da rienda suelta a toda su ira. Es decir, que cuando nosotros nos iramos, ¿verdad? Yo diría que la persona que se ira es la persona que pelea, que no tiene su dominio propio, ¿verdad? Porque no lo tiene, se enfurece por nada y con nada. Uno no le puede decir al hermanito, mira, y va con amor. Mira, mi hermanito, usted hizo eso, pero con amor. Y ese hermano se ira, ¿verdad? Entonces yo digo que da rienda suelta a la ira, ¿verdad? No tiene ese dominio, ese gran, yo diría temor, aleluya, hace las cosas así por hacerlas. Amén. Amén. Hermana Ani, dígame. Amén. Del verso, ¿verdad? Que yo quería decir que entiendo, ¿verdad? Que el necio da rienda suelta a toda su ira es que la persona que no tiene el Señor y no se ha sometido, ha aprendido a tener dominio propio, deja la ira, la deja ir en acción. O sea, que me enfogono y ahora le digo y hago, y si tengo que darle, le voy a dar, y voy a tirar, y voy a acusar, y voy a hacer todo, y no voy a pensar ni me voy a detener. ¿Ves? O sea, que todas las cosas de que la ira me va a producir querer hacer o decir, yo lo voy a hacer. No hay ningún control. Pero entonces el sabio dice que al fin la sosiega. El sabio sabe, ok, como usted dijo, algo a uno le puede molestar, pero ¿qué pasa? Que al tener ese conocimiento, ve que sabemos, somos cristianos, nosotros no podemos comportarnos de esa manera. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener dominio propio. Entonces, ¿qué hacemos? Callamos la boquita. Si alguien, aunque estén mal y aunque nos hayan hecho, nos digan, nosotros no es decir que yo voy a ir, porque aquel dijo, oh, I'm going to go give it a piece of my mind. Ahora yo voy a ir a decirle esto, o yo voy a ir a averiguar, que tú dijiste esto o aquello, sino que uno se calla, ¿verdad?
pone fin a eso. Si alguien me dijo, mira, que aquella que dijo de ti que esto y aquello, y yo sé que es mentira y no es verdad, ya yo no voy a ir a buscar a esa persona, a ir a reclamar ni a aclarar, porque eso entonces se va a seguir regando y se va a volver una cosa grande, sino que le voy a poner fin. Ok, esa persona dijo, no es verdad, nada, yo voy delante del Señor, se lo llevo, se lo entrego, y que Dios sepa cómo hace, ¿entiende? Y yo voy a callarme. Si tengo que hacer bien a esa persona, yo se la voy a ir a hacer bien y voy a terminar. Y si algo, ¿verdad?, me da ira, no voy, esa ira yo no la voy a dejar ir en acción, sino que voy a poner fin a eso que se está provocando. Eso es lo que yo entiendo. Amén, amén. Mi hermana Mari iba a decir algo, pero se fue. Amén. Pastor, Amén. Dígame. la última partecita yo leí, pero después la leí, pero después no la terminé. Cuando ya han estado explicando, más el sabio, al fin, el fin la sosiega. Aleluya. Que como dice mi hermanita Ani, ¿verdad? Que es aquel que, el sabio, ¿verdad? Es aquel inteligente que no le da rienda a la ira. Esa parte yo la leí, pero entonces después cuando oigo a mi hermana Ani, digo yo, pero me comí una parte. Pues esa partecita pues no le da rienda a la ira, ¿verdad? Al contrario, Susana, en vez de seguir el incendio, mejor lo apaga. Aleluya. Amén. Oh, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, mis hermanas, mis amadas, llegaron la hora de que tenemos que cerrar, ¿verdad? Y ha sido un gozo y espero que haya sido de edificación. Espero en el Señor que haya recibido algo de lo que el Señor mandó y vamos a seguir la próxima clase. Todavía nos falta que hablar de Simón mucho. No tanto. Después de Simón viene Leví. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Amén. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. Si es que no hay alguna pregunta o alguna otra aportación. Amén. Pastor, Diga, sierva. usted sabe cuando usted dijo de cuando Jesús, ¿verdad? Que dijo o sea, de que mi casa no es cueva como de ladrones, ¿no? Entonces, hay una hermanita que no sabe, lo voy a decir, pero que ella me dice, oh, ¿por qué venden aquí? Pero el Señor dice que esto es cueva de ladrones. Yo me quedé. Él no quiere que hagan eso, esas ventas en la iglesia, pero yo no supe responder. Entonces le iba a preguntar eso. Amén. Eso. Mire, cuando el Señor habla de que no hagamos cueva de ladrones, no está en el sentido de lo que está haciendo. Uno, ¿dónde se están haciendo las ventas? ¿En el altar? No, fuera. ¿En la nave? Fuera. Afuera. ¿Ok? Esa es parte del respeto a la iglesia. Por eso es que yo sí me iro cuando veo a alguna persona que entra a la nave comiendo. Eso sí, a mí me da ira porque es falta de respeto al Señor. ¿Ok? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que señalar y tenemos que enseñar y tenemos que dejar saber a todo el pueblo, desde los niños hasta los ancianos. ¿Ok? Pero fuera del templo, que es donde se dice que es la casa de Dios, eso es parte prácticamente de la comunidad ya, es parte de la ciudad. Eso no es en sí, aunque está dentro de la área del templo, pero no está dentro del templo. ¿Ok? Los mercaderes en aquel tiempo ponían sus tiendas, tenían sus cosas en la parte de afuera, es donde se les permitía hacer el negocio, pero no adentro del templo como lo hicieron cuando llegó Jesús. ¿Ve? Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, otra de las cosas, cuando habla de hacer negocios, es por ejemplo, en uno de los viajes misioneros que tuvimos con pastor, wow, yo vi aquel pastor de aquella iglesia que fuimos a ver haciendo rifas desde el altar. Eso es hacer casa de ladrones. Eso esas son las cosas que
la palabra dice, no se pueden hacer. ¿Ok? Y así, cositas que son diferentes a lo que está fuera de las puertas del atrio. Fuera de las puertas del atrio no es problema. Pero si nos ponemos a hacer como otra iglesia, que lo que hace que después del servicio, lo que hace es subir comida y bebida en la misma nave, eso está fuera de lo que es el trato que se le tiene que dar al Señor. Para eso hay un basement. Aún en el basement se puede usar para esas cosas sociales, pero no la nave. Recuérdense que esa es la parte que el Señor llama el lugar santo, donde estaban todos los sacerdotes. Y después del lugar santo, es el lugar santísimo. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con el lugar santo y el lugar santísimo. De ahí lo otro demás zonas recreacionales. Ahí sí que no, digo, de acuerdo a lo que se entiende en la palabra, no hay problema. Ahora, También depende de qué es lo que se está vendiendo. Oh, definitivo. Diría yo también, porque nosotros como cristianos, ¿verdad? Las ventas, las cosas que se hacen son con un motivo, ¿verdad? Para las obras misioneras, para cosas, ayudas de la iglesia. So, también tiene que ver mucho dependiendo que vende. No vamos a ponernos, como dijo el pastor, a vender rifan y vamos a poner a gente a jugar dados, los topos, ni cosas así, y que a ganar y para hacer cosas así. O sea, ahí también eso tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que se va a vender y con qué propósito? Amén. Mi hermana María regresó. Amén. Sierva, dígame usted. Sí, que yo quería dar un ejemplo con lo que estaba diciendo la sierva Annie. Amén. Pero se me descargó el celular. Tengo apenas 4% apenas. Con respecto a lo de la ira que estaba diciendo la sierva, hoy en BJ yo fui testigo de cómo si pone en acción la ira, aunque tenga conocimiento de la palabra, puede caer en algo fuerte. Estaba esta cajera, lo voy a decir bien rápido, para no tomar mucho tiempo. Estaba esta cajera, no sé qué fue lo que pasó con una de las que estaba comprando. La cuestión en que empezaron a gritarse hasta que ya ella lo iba a poner en acción y caerle encima a la que estaba comprando. Wow. Bueno, yo me salí, yo dejé a mi hijo haciendo la fila y me fui para otra. Entonces, ya después todo se calmó y ella empezó a trabajar. Y entonces yo le dije, cuando nos tocó, yo le dije, hi, God bless you. Me dice, men, tú escuchaste todo lo disparate que yo dije y todas las malas palabras. Y yo le dije, sí. Y entonces me dice, ay, mira, perdón. Yo tengo conocimiento de la palabra. Yo soy criada en un hogar evangélico, pero que de verdad que ella empezó a gritarme y me airé de una manera, y yo sé que nosotros tenemos que ser humildes y no caer en esa tentación. Ay, santo. Y entonces, pero fue tan fuerte que no tuvo control y dominio propio. Entonces, bueno, en lo que yo iba pagando, pues estuvimos hablando y eso. Y entonces ella como que fue teniendo, como ya se le estaba yendo la ira, ya ella como que estaba cayendo en sí, que ya en esa acción ella pecó. Ajá. Y entonces, puesto que pidió perdón, que por sus acciones y por lo que salió de su boca, porque ya si no la aguantan, ella le cae encima, mire, pero una cosa increíble. Y yo no sé, yo soy de dar mucho abrazo.
yo le dije a ella, ¿te puedo dar un abrazo? Porque yo sentí abrazarla. Amén. Pero que usted sabe que cuál es el tiempo que estamos viviendo con toda esta cosa, que uno no puede estar haciendo esas cosas así. Claro. Yo le pedí permiso y yo le dije, ¿le puedo dar un abrazo? Me dice, por favor. Y fue algo que, wow, que yo misma sentí como ella, te ve cuando usted se quita el coat, que va con un coat bien pesado y mucha ropa en invierno, que se quita ese coat y dice, ay, qué bueno que ya llegué a la casa y me quité toda esta ropa. Y entonces yo sentí que ella lo hizo así y me dice, gracias porque lo necesitaba. Entonces incluso yo me fui y yo como que lo hice como que fui yo la que se lo di. Y yo sentí en mi corazón cuando ya me iba y yo le dije, Wesley, yo tengo que ir donde ella y decirle que ese abrazo no fue mío, sino de parte de Dios. Y tuve que devolverme y corriendo donde ella y decirle, mira, mi amor, yo quiero decirte que tú tengas bien en claro que ese abrazo no te lo di yo, sino que te lo dio el Señor. Porque Él quiere paz en su corazón. Amén. Eso es lo que yo iba a traer. Y entonces, hasta aquí llegué. Eso era lo que quería decir, que fue bien tremendo. Bien tremendo, la verdad. Y entonces, y después que cuando llegué a ella, que ella me diga a mí que ella tiene conocimiento y que ella sabe. Yo porque a veces como que el inglés como que se me machuca más de la cuenta, yo no sé. Pues ya tal vez le iba a hablar de Moisés, pero no me iba a dar tiempo como quiera. Anyway, bueno, hasta aquí llegué. Amén. Amén. Con esto vamos a terminar. Ese es uno de los problemas de que muchas veces hijos de Dios, cristianos, hace falta algo bien importante. Y por eso es que cometemos esos errores. Y es que no hemos entregado estas actitudes. Creemos que estamos bien, aunque sabemos que nos airamos de cualquier cosa. No hemos entregado esta actitud al Señor. Porque, ¿cuál es el contrario de la ira? El contrario de la ira. La paz, la calma. La paz. La paz. Entonces, Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. O sea, cuando nosotros tenemos la paz de Dios dentro de nosotros, no solamente porque lo hemos oído o porque lo hablamos, no, sino porque lo practicamos, entonces es muy difícil que nosotros seamos arrastrados por un acto de ira. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque esa paz que inunda nuestro corazón, esa paz que alienta nuestra vida, cuando viene el momento de ira, es lo que primero hace, sosegarla. Y en vez de sacar un momento de ira, de comenzar a decir cosas, de comenzar a mostrar o hacer cosas, esa paz es la que nos hace a nosotros estar tranquilos. Pase lo que pase, venga lo que venga, digan lo que te digan, hagan lo que te hagan, tú te quedas tranquilo, porque la paz de Dios domina tu vida. Eso es algo muy importante que, tristemente decirlo, el 90% del cristianismo no lo toma en cuenta. Para ellos paz es simplemente que en el problema, en la dificultad, no. La paz es en el dominio propio. Cuando ya yo veo la circunstancia y puedo decir, amén, Señor. Que aunque te tiren
lo que sea. Tú puedes estar tranquilo porque tú sabes que nada de lo de afuera puede dañar la paz que hay en tu corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga. La paz es lo que hace que nosotros podamos mantenernos, la palabra sería ecuánimes, tranquilos, sin alterarnos para nada. Amén. Amén. Vamos a seguir el próximo lunes con el mismo punto que habíamos dejado acerca de no tener el templo como mercado, como cueva de ladrones, porque ahí hay unos puntitos que quiero que tomemos. Amén. Así que vamos a despedirnos esta noche. Vamos a pedirle a mi hermana Alba, por favor, si puede despedirnos en oración. Gloria a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Padre amado, aleluya, por esta noche que nos has dado, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos recibido, Padre amado, aleluya. Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que le siga dando a mi hermano el rema de tu palabra cada día, Señor del cielo, aleluya. Santo, que esta palabra, Señor, la atesoremos cada día, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor del cielo, que vayamos creciendo así como la luz de la aurora, Padre, poco a poco hasta llegar a la luz plena, Señor del cielo, que aprendamos a tener el dominio propio, porque siempre, Señor del cielo, verdaderamente, Señor, hay gente, Señor, que ofenden, Padre, pero como nosotros tenemos la paz de Jesucristo, no debemos de estallar la ira, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos cada día, Padre, para hacer, Señor del cielo, luz en medio de esta oscuridad, de este mundo, Señor, que nos rodea, Padre. En el nombre de